Bendito el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Amén, aleluya. Vamos a iniciar a entrar en el consejo de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a estar leyendo de entrada en el libro de Habacuc. Libro de Habacuc, capítulo 2, del 1 al 4. Capítulo 2, del verso 1 al 4. Para entrar, vamos a estar leyendo un poco más, pero lo vamos a usar de entrada. Bendito el Señor. Aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. Bendito el Señor. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en nombre de Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Y dice su palabra: sobre mi guarda y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corran el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá, porque aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Bendito el Señor. Puede tomar su asiento. Póngase cómodo. Bendito el Señor. Habacuc, mis hermanos, es uno de los profetas menores. Y este hombre se quejó delante de Dios en oración y decía que por qué había tanta maldad, tanta iniquidad en las personas, ¿verdad? Que por causa de la maldad, por causa de tanto pecado y tanta injusticia, prevalecía la impiedad contra los justos. Bendito Dios. Y él decía que por qué pasaba todo esto. Y dijo: me voy a poner sobre mi guarda y estaré sobre la fortaleza, afirmaré el pie. Y velaré por lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Bendito el Señor. Y esta palabra me lleva, mis hermanos, a estos tiempos de hoy también. Porque quizás estos tiempos están peores todavía que aquellos. Porque estos tiempos son los tiempos del fin. Y aquí también está hablando precisamente de toda la maldad que había y todas los juicios que iba a traer el Señor contra las naciones pecadoras. Bendito Dios. Aleluya. Y me estaba recordando un día que hay una persona, ¿verdad? Hay pastores que de hoy en día que usan mucho esta frase porque es muy hermosa, pero lo usan inapropiadamente o de una forma que no coincide con lo de la palabra, porque aquí nos está hablando claramente de una queja tocante a la maldad de los hombres de estos tiempos y de la injusticia que había. No está hablando de las bendiciones. Y yo escuché un pastor, una pastora, y no dudo que haya más todavía, que este versículo precisamente del verso 3, que dice que aunque la visión tardare, no tardará, sino que llegará. Entonces la ponen, mis hermanos, en un modo de que la acomodan en las bendiciones, en eso que tú esperas, sin duda llegará, no tardará, y te ponen esta palabra porque es muy bonita. O sea, es una palabra de esperanza, ¿verdad? Es una palabra que al menos este versículo, pero claro, si lo apartan de todos los demás, obviamente pues se acomoda muy bien a cualquier mayormente a las bendiciones, pero lo usan inadecuadamente para su propia perdición, como dice Pedro. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aquí justamente Habacuc estaba hablando de la maldad de las naciones, de la maldad del mundo. No tenía nada que ver con
doctrinas de hoy en día de la prosperidad, que en vez de que hablen de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en vez de que le hablen al mundo del pecado que hay en el mundo, en cada persona, ¿verdad? Para que se arrepientan de sus maldades y se acerquen y reciban al Señor como su Salvador, empiezan a hablar cosas de bendiciones, por la cual hay bendiciones, es cierto, pero no es ese el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese no es el evangelio del Señor. Sí, amén. El evangelio del Señor dice: tendréis aflicciones, pero confiad. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido el mundo, vosotros también van a vencer. Yo estaré con ustedes. Es lo que estaba diciendo de entrada, ¿da? El versículo de Mateo, ¿da? 28, en los últimos versículos. Entonces, bendito el Señor, porque Él confirma la palabra. Entonces, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, no es propaganda, no es propaganda de beneficios económicos, sino de beneficios para nuestra alma, Amén. Aleluya. para nuestra salvación. Bendito sea. Entonces, es muy importante estar atentos a las doctrinas de hoy en día, porque las doctrinas que había anunciado el Señor Jesucristo las anunció, las enseñaron los apóstoles, bendito Dios, y se están cumpliendo. Hablaron de los falsos profetas, de los falsos mesías, de los falsos cristos, se están cumpliendo la palabra. Entonces podemos darnos cuenta, mis hermanos, que ellos transgiversan la palabra, y vamos a ir viendo cómo torcen la palabra a estas personas. Y vamos a iniciar en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 24. Libro de Mateo, capítulo 24, verso 42 al 51. Libro de Mateo 24, 42, 51. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el Señor me llevaba al libro de Habacuc, mis hermanos, para iniciar, para que no nos confundamos cuando nos hablen de estas cosas. Porque yo cuando escuché ese versículo dije: Dios mío, pues yo he visto ese libro de Habacuc, y en el libro de Habacuc no me habla de esas bendiciones. Al contrario, Habacuc me dice claramente en su oración, dice que aunque la tierra no diera su fruto, ni aunque faltaran las vacas, aunque faltaran todos los animales, aunque tuviese necesidad, Él con todo alabaría al Dios de su salvación. Entonces, esta palabra que hoy escuché un día de una persona que lleva una iglesia, me dio no sé qué, porque dije: esto no tiene nada que ver. Por eso la gente está tan errada en la palabra, por eso la gente está tan acomodada y no cambia de lo que trae en el mundo, de las tradiciones, porque las mismas tradiciones ya están en muchas iglesias. ¿Cómo va a haber un cambio en las personas? ¿Cómo va a haber un cambio en los hermanos si las mismas personas que están a cargo de ese lugar no las dirigen bien? Si ellos mismos están perdidos, ¿qué les van a enseñar? Entonces ahí se cumple la palabra del Señor que dice: como un guía ciego va a guiar a otro guía, a otro ciego, si los dos mismos van a caer en un precipicio, porque pues ni el guía ve ni el ciego tampoco. Entonces obviamente se van a caer en el precipicio. Entonces es demasiado lo que están haciendo hoy en día, y no me refiero a una iglesia, a una congregación en lo personal, sino en general. Ha habido muchos. Dije una porque yo escuché esa palabra, por eso me referí a una iglesia, a unas personas que dirigen una iglesia, pastores, que usan estos versículos que son clave para que la gente espere el día del Señor, no que espere las bendiciones del Señor. Y si se dan cuenta, aquí aparta la verdad por una cosa ilusoria, una cosa pasajera para esta tierra nomás. Y entonces
el verdadero enfoque se lo quitan. Tuercen la palabra, como dijo Pedro. Tuercen la palabra para su propia perdición. Bendito Dios. Vamos a leer en Mateo, porque tiene que ser muy, muy importante esto. El tema de hoy es: el Señor ya viene. Aleluya. El Señor ya viene. Amén. Y escuchen, el verso 3 dice: y aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Por qué me enfoqué en estos versículos, mis hermanos? Porque hoy en día hay muchos hermanos, muchas iglesias, muchos cristianos que han quitado ese enfoque de la predicación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Han quitado el enfoque en la santidad, en la sana doctrina, para enfocarse en sus propias enseñanzas y así añadiendo lo del mundo a la iglesia. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano, sino que los llevan de la mano, y eso es abominación para el Señor. Bendito Dios. Y así no podemos volar hacia arriba, así no podemos irnos hacia arriba. El otro día le estaba diciendo en una palabra que me traía el Señor, ojalá, y la vamos a ver ahorita, ojalá y el Señor nos halle haciendo así. Y se refieren, y también esto me refiero yo a una iglesia también, o a muchas iglesias. Pero hay iglesias que yo veo la maldad en ellos, porque Dios nos ha dado eso. Acuérdense que en el libro de Malaquías el otro día nos estaba enseñando, Malaquías ya al final, en los últimos versículos, nos decía claramente que Dios se puso a escribir libros para aquellos que temían a Jehová y que pensaban en su nombre. Y dijo que serían especial tesoro para ellos, y ellos discernirían en quién sirve a Dios y quién no sirve a Dios. Aleluya. Bueno, pues yo creo que nosotros somos de las personas que tenemos ese discernimiento, Aleluya. porque podemos entender las escrituras con claridad. Porque nadie me puede llevar la contraria, por ejemplo, en este versículo, porque aquí no me habla de bendiciones materiales, me habla de bendiciones de arrepentirnos. El arrepentirnos nos trae bendición a nuestra vida, pero de salvación. Amén. Bendito Dios, no de esas bendiciones que hablan hoy en día, que también ya estaban escritas en el libro que pasarían. Capítulo 24 de Mateo 42, 51. Bendito Dios. Ese es el enfoque. Nomás quería ir a ese versículo para que nos diéramos cuenta cómo ya muchos ya nos están esperando, ya no se enfocan, no predican la verdad, lo que deberíamos predicar, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 24, verso 42 al 51 de Mateo. Amén. Bendito Dios. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta palabra, mis hermanos, es exclusivamente para este tiempo, para esta iglesia, mayormente para los que llevan un ministerio. Es en general para todos, pero mayormente para los que llevan un ministerio,
porque dice claramente, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Le halle haciendo ¿qué cosa? Le halle solamente alabándole al Señor y así nomás. No, la respuesta es no, porque la respuesta está en el 45, en el verso 45, que dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cuál es ese siervo prudente y fiel? Al que el Señor puso sobre su casa. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito aquel que vive. Aleluya. Entonces, mis hermanos, en este tiempo hay un enfriamiento en el pueblo de Dios, en el cristianismo. Hay muchos que iniciaron bien en la verdad del Señor, pero ahora se han desviado de la verdad, han cambiado la verdad por la mentira. Pero ¿saben por qué? Porque está cumpliéndose la palabra del Señor, que por haberse multiplicado la verdad, la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Muchos que empezaron bien están terminando mal. Cambiaron las doctrinas, prefieren tener las iglesias llenas, tener buenas ganancias. ¿Por qué? Porque ya no esperan al Señor. Hablan del Señor, pero no de una manera de evangelizar, sino de bendición, de recibir bendiciones, de que este es el reino del Señor. Amén, este es el reino de Dios. Pero el reino verdadero de Dios es hablar de su palabra, de su venida, porque el reino que Él estableció es para salvación. Bendito Dios. Amén. Entonces dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé al alimento a tiempo? ¿Qué pastores qué ministerios se han consagrado para Dios y se han mantenido firmes? ¿Qué ministerios son aquellos, qué pastores son aquellos que se han mantenido firmes y no han cambiado la verdad por la mentira? ¿Cuáles son aquellos siervos fieles? Bendito el Señor por aquellos que todavía los hay, pero también he visto por parte de la palabra y por parte de todo lo que vemos ahorita en el mundo, de tantas congregaciones que andan mundanas, que andan como todo mundo. Bendito Dios. Y entonces nos damos cuenta que la palabra se está cumpliendo. Esos siervos no han sido fieles. Entonces dice, el que puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo. Está hablando de los pastores que puso en su congregación para alimentar a sus ovejas. Acuérdense que el alimento es la palabra de Dios. Amén. Sí. El pastor es el que pastorea. El pastorear es tener cuidado del rebaño, alimentarles a sus horas, darle buen alimento para que crezcan bonitas, saludables. Gloria Entonces, ¿quién es este siervo prudente y fiel? Para empezar, han dejado la prudencia y de fieles no tienen nada. Porque andan totalmente en el mundo. Aunque hablen de Dios, no están haciendo las cosas para Dios. Las están haciendo para ellos, para obtener ganancias y para darse su vida aquí en la tierra. Y se han olvidado del enfoque de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo me gozaba de entrada, porque precisamente abrió la hermana en la gran comisión. Sí, amén. Tenemos esa gran comisión, no solamente los pastores, sino todos los que hemos sido llamados, todos los que tenemos el conocimiento de la verdad, tenemos la obligación y el deber, porque somos hijos de misericordia. Amén. Nosotros tenemos que ser misericordiosos, y dice su palabra, da de gracia lo que has recibido de gracia. Entonces, si yo sé que recibí de gracia, yo voy a hablar de la palabra a cualquier persona, y también voy a orar por cualquier persona que Dios me ponga. Amén. Entonces, ese es el mandamiento de nosotros, y nos debemos de mantener así, fieles. También el mantenerse así es ser fiel. Y si nos pone el Señor frente a una obra, hay que serle fiel, hay que ser prudentes.
No podemos decir ahorita la verdad y de aquí a un año o dos, porque el Señor no ha venido. No, pues vamos a suavizar la palabra, porque mire que los hermanos no quieren muy bien. Están queriendo ir. Y entonces, eso no es de Dios. Cuando uno flaquea y empieza a suavizar la palabra, ya no fue nada. Porque ya para que enderece uno el barco ya no es tan fácil. No es fácil enderezar el barco. Entre más pasa el tiempo, más es difícil. Había un pastor que decía que tenía un amigo que era sacerdote. Eran de diferentes creencias, pero eran amigos, crecieron siendo amigos. Y le decía el pastor a oye, tú sabes, ¿verdad?, que estás diciendo enseñanzas malas, pues yo te conozco y sé que ya sabes mucho de la verdad. Pues sí, hermano, dice, pero ¿cómo le digo a estas viejitas que todo este tiempo les he dicho de María y todo eso? ¿Cómo les digo que siempre no? No les puedo decir eso así de sopetón, dice, porque me van a querer linchar. Dice, entonces no es tan fácil. Lo que ya les inculcaste de un buen tiempo, no les puedes decir, no, pues que siempre no. Y mayormente cuando es algo que ellos tienen una fe. Es difícil. Entonces, cuando el cristiano se desvía, qué difícil es para que vuelva al camino. Mayormente aquellos que están a cargos, que ya tienen una congregación que se van a aventar encima si les cambian otra vez la palabra. ¿Por qué? Porque el mundo, en general el hombre, está fácil para desviarse tras lo malo. Tú enseñas lo malo y así en un 2x3 lo agarran. Trata de jalarle la rienda para lo bueno y dice, no, para allá no, ese está mal, ese ya está yéndose por otro lado. Y ahorita lo vamos a ver con la palabra. Porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Amén. Bendito Dios. Gloria al Señor. Entonces dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Pero roguemos a Dios porque nos haya siendo prudentes y fieles. Amén. Prudentes y fieles. ¿Qué es prudentes? Estar siempre en lo que nos ha enseñado. Porque desviarnos de la verdad es una imprudencia. No podemos desviarnos de lo que ya hemos sabido, porque ¿cómo vamos a negar una gran verdad? Yo no entiendo cómo esas personas que se desvían pueden negar tan gran verdad que tienen aquí escrita y que ya empezaron a enseñar, empezaron bien y de repente les es tan fácil decir lo contrario o simplemente no tocar esos temas porque son de mucha controversia. Porque no se quieren meter en problemas, porque no, eso es difícil. Entonces, ¿qué son? Cobardes. Y los cobardes no heredan el cielo. ¿Por qué? Porque no quieren defender la verdad, prefieren aguantarse así y enseñarnos cosas así suavecitas. Pero ¿qué nos ganamos? ¿Qué nos ganamos con tener un gran pueblo? Pero si todos van camino a la perdición, Santo Dios. eso es en vano. Al contrario, más condenación acarrean. ¿Por qué? Porque la sangre será demandada de sus manos, de esas personas. Bendito Dios. Aleluya. Vamos a leer unos pasajes donde dice ahorita el pueblo que ya anda perdido. Aquellos que ya están en esas cosas del mundo, que tienen unas mega iglesias, puede decir, inclusive hay iglesias chicas que se portan ya como unas grandes, pero en el pecado, no en la santidad. Iglesias pequeñas que se portan como las grandes, pero en abominaciones porque llevan todas las tradiciones a la iglesia. Qué gran desconsuelo, que siendo tan pequeñas se hayan manchado así tan fácil como si fueran muy grandotas. Pequeñas, las iglesias de unos 20, 30 miembros y ya en el mundo totalmente. Bendito Dios. Entonces es una tristeza que venga el Señor y nos halle haciendo lo malo, haciendo imprudentes e infieles. Santo Dios. El Señor anda buscando, mis hermanos, una iglesia que sea prudente y que sea fiel. ¿Qué decía Habacuc? Mas el justo por su fe vivirá. Aleluya. El hombre perverso va a llegar hasta su fin y se va a perder, pero el justo por su fe vivirá. Si nosotros mantenemos
fieles al Señor, estamos actuando en justicia y vamos a perseverar hasta el final. Amén. Sí. Bendito Amén. el Señor. Gloria a Dios. Entonces ahorita las personas que están perdidas y les hablas de Cristo, del arrebatamiento y todo eso, algunos creen pero siguen haciendo lo malo, a los otros ya ni creen eso. Y te dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿cómo sigues tú predicando eso si hace muchísimos años y no ha pasado nada? Yo creo que ya hasta pasó y ni cuenta nos dimos. O sea, son cosas que no les ponen realmente cuidado, no les ponen atención. Y se atreven a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y quiero decirles que eso no es nuevo. Eso ya sucedió en el Antiguo Testamento, en el mismo pueblo de Dios. Que les decían los profetas de los juicios que venían, y como no llegaban pronto, ¿dónde está pues lo que habías dicho? Lo que había dicho Jehová. No pasa nada. Ni nos hará bien ni nos hará mal. Se da cuenta que no existía el Señor. Porque el impío, o sea, impíamente, no pasaba nada, hasta prosperaba, todo está bien. Así está ahora el mundo también. Sí. De igual manera, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, no que tenemos una promesa que nos va a arrebatar, que antes de que venga el juicio a las naciones, pues déjenme decirle que esa promesa está vigente y el advenimiento viene ya. Amén. Sí, Viene ya gloria el Señor ya viene. Bendito sea, Señor. Y la gente, los hermanos se preparen o no se preparen, Él viene. Él viene, mis hermanos, y Él sigue siendo Dios. Si los hermanos no se quieren limpiar esos problemas, si los hermanos se quieren santificar, bendito el Señor, pero Él viene. Amén. Bendito el Señor. Entonces, Aleluya. teniendo tanta promesa y sabiendo cómo ya nos ha puesto muestras de los antiguos cosas que pasaron y los juicios que pasaron los cumplió, ¿por qué no debemos de vivir adecuadamente? Santificados para nuestro Dios, buscando siempre la santificación. Isaías 5:19. Bendito el Señor. Amén. Entonces vamos a ver que esto ya no es nuevo, esto ya ocurrió. Pero esto está ocurriendo ahorita en las mega iglesias, por ejemplo. Que esos ya no te hablan de la venida del Señor, no te hablan de los juicios, mucho menos te van a hablar del infierno. No te hablan nada de eso. Porque afortunadamente la Biblia está llena de bendiciones. Y te transgiversan la palabra también, te usan un verso diferente y te lo acomodan a su gusto, como el que acabamos de ver. Por eso me fui exactamente a ese versículo, que no tiene nada que ver con las bendiciones de este mundo, terrenales. Pero sin embargo lo acomodan ahí para que la gente, amén, está en la Biblia. Está en la Biblia, entonces quiere decir que sí, viene ya la bendición. Pero no se dan cuenta que lo sacaron de un lugar que no cabe, donde lo están acomodando. Nada que ver. Era Habacuc. Habacuc 2:3. 2:3, esa es la palabra. Bendito el Señor. Entonces Amén. no cabe la palabra. Cuando Dios te está diciendo que viene juicio sobre la tierra, y sin duda vendrá, porque Habacuc se quejaba, dice, bueno, ¿y cómo siguen estos si no los extermina, Señor? Y dice, espéralo, porque sin duda vendrá, aunque tardará un poco, dice, pero vendrá y no Amén. tardará. Gloria a Dios. Entonces así podemos decir de nuestro Señor Jesucristo, Él viene y viene pronto. Aleluya. Porque estamos viendo Aleluya. las señales y las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y dice claramente su palabra en el libro mismo de Mateo, atrásito donde estuvimos leyendo en el libro de Mateo 24, de las señales que iban a ver. Y estamos viendo que todo eso ha estado pasando. Ha habido terremotos, temblores en diferentes lugares, ha habido rumores de guerra bastante, es lo que estamos oyendo y tenemos tiempo oyéndolo allá. Epidemias, enfermedades en diferentes lugares. Entonces todo eso no es nada. Y dice, es un principio de dolor, dice el Señor. O sea, es un acercamiento nomás, o sea que ya estamos cerca. Cuando veas todas esas cosas, ya estamos cerca. Pero todavía no es el fin. Entonces eso nos da un claro ejemplo que Él viene ya. Amén. Bendito el Aleluya. Señor. Isaías 5:19. Aleluya. Gloria al Señor. Es
un pasaje que nos enseña que desde entonces ya existían esas rebeliones, las cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. O sea, esas personas se burlaban prácticamente de los profetas. ¿Por qué? Porque ellos hablaban y no pasaba rápido. Pero lo que no saben es que la misericordia de Dios es grande, porque Él ha expandido su misericordia para que no perezca nadie. Dice su palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, por eso es que no llegan pronto las cosas. Y otra cosa también, son tiempos que están específicamente para el tiempo, la hora y el minuto. Dios tiene todo. Acuérdense que Él estableció los tiempos y las edades. Amén, sí. Bendito Dios. Y el único tiempo que va a cortar los días es en los 7 años de la gran tribulación. Y porque si esos días no fueran acortados, nadie de Israel sería salvo. Por causa de su pueblo van a ser acortados los días. Bendito Dios. Fíjese la misericordia de Dios. Y si no fueran acortados los días en ese tiempo de la gran tribulación, nadie sería salvo. Porque si tarda un poquito más el Señor en poner todo eso y salvar los suyos, se pierden. ¿Por qué? Porque el hombre está de continuo mal. Jeremías 17:15. Bendito el Señor. Amén. Jeremías 17:15. Aleluya. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. O sea, es una burla eso. Les dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Te pueden decir a ti, me pueden decir a mí: a ver, tanto tiempo tienen ya diciendo que se va a acabar el mundo, porque eso es lo que te dicen, se va a acabar el mundo. El Evangelio es decir, juicio viene a las naciones. Yo no les puedo decir el mundo se va a acabar, porque eso no lo dice la palabra, no dice mundo se va a acabar, pero sí dice juicio viene a las naciones. Y van a ser deshechas las cosas. No utiliza la palabra fin o se va a acabar el mundo, sino que utiliza la palabra el fin de todas las cosas. Bendito Dios. Ezequiel 12, verso 22 al 27. Ahí está otra muestra. 12. Ajá. Ezequiel. Ezequiel 12. 22. 22 al 27. Vamos a estar leyendo. Bendito es el Señor. Amén. Gloria a Dios. El 28. Hasta el 28 lo voy a leer. 22. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. O sea que el hombre piensa que como pasa el tiempo, se va a acabar la palabra que se había dicho. Piensa que eso ya pasó, ya no se cumplió, ya estuvo, ya no se va a cumplir. Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable.
no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días. Para lejanos tiempos profetiza este. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ni ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable, se cumplirá, dice Jehová el Señor. Amén. Bendito el Señor. Para todos aquellos que la tienen por lejana, o hay otros que piensan que ya no se va a cumplir porque ya pasó mucho tiempo, porque inclusive nuestros hermanos, los que iniciaron con el Señor Jesucristo, los apóstoles, ellos esperaban la venida del Señor. Amén. Amén. Y vamos a seguir leyendo en el libro de Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 18. Hoy sí estamos leyendo bastante. Bendito. Bendito el Señor. Pero es necesario que entendamos, mis hermanos, que son tiempos últimos, son tiempos difíciles, y que estemos preparados para que nada nos engañe. Amén. Porque nos dice claramente el Señor que vendrían falsos maestros, falsos cristos. Capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, Amén. del 1 al 18. Y dice su palabra, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí Pedro nos está diciendo claramente que tengamos memoria de todas las palabras que se nos han dicho en esta escritura, primeramente por los profetas, enseguida en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo, enseguida por los apóstoles que fueron puestos por el Señor para que nos dejaran estas cartas, para que nosotros fuéramos llenos del conocimiento de Dios, porque todo eso fue dado por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. Es Dios que tenía el control, que tiene el control de todo este evangelio, del ministerio de la piedad, del evangelio de poder. Bendito el Señor. Entonces, todo es importante desde el Antiguo Testamento, las palabras de los profetas. Amén. Bendito Dios, porque también Daniel, por ejemplo, nos habla de la venida del Señor. Daniel es un apocalipsis también. Amén, sí. Sin embargo, para que veamos, el Señor nos dejó a Daniel, pero a él nos dejó como enseñanza, porque a él le dijo, sella estas palabras, sella este libro, porque es para muchos tiempos, para muchos días. Y le dijo que él se iba a ir a descansar y al final se levantaría del polvo. Okay. Pero cuando vemos la visión que le trae a Juan, el discípulo, nos damos cuenta que a él le dice, no selles las palabras de este libro porque el tiempo está cerca. De hace 2000 años para acá, el tiempo está cerca. En el Antiguo Testamento era para muchos tiempos todavía. Entonces, ahora lo podemos esperar en cualquier momento. Amén. Desafortunadamente, no todos lo esperamos. No todos tenemos ese mismo pensamiento de si no hablamos, si no predicamos de la venida del Señor, obviamente no lo esperamos. Si no enseñamos que Cristo ya viene, que nos debemos guardar santos y puros para Dios, es que no lo esperamos ni andamos en santidad tampoco. Amén, sí. Así es, esa es la realidad, porque lo que nosotros hacemos, eso enseñamos. O también lo que nosotros hablamos, eso es lo que somos. Amén. Por sus frutos los conocerá, dice el Señor. Amén, sí. Gloria al Señor. Está como las personas que visten mundanamente y dicen que eso no es problema porque el Señor lo que nos pide es el corazón. Es lo mismo, sus frutos están diciendo lo contrario.
que sus palabras. Amén. Sus palabras pretenden agradar a Dios, pero su fisonomía, como la está vistiendo, está mundana, la persona. Entonces no coincide. Y por sus palabras o por sus frutos más bien los conocerás, porque uno puede hablar muy bonito, pero de hecho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y como decía un pastor, siento matar muchas ilusiones ahorita, pero en realidad el que no anda en las cosas del Señor no tiene ni por qué tomar su nombre. Eso es verdad. El que anda haciendo rojo, ni para qué hablar del Señor. El que le gusta estar mintiendo cada rato o ser mentiroso, nada tiene que tomar el nombre del Señor en su boca, no le corresponde. Así es. Amén. Los que no actuamos con prudencia, como nos está enseñando la escritura, no podemos. A la verdad podemos, pero se nos pedirán cuentas por eso. Porque el Señor nos va a decir, a ver, tú que tienes que tomar mi nombre en tu boca. O sea, no es cualquier nombre. Bendito Dios. Entonces hay que ser prudentes. Y hay muchos pastores que le ponen prioridad a las cosas de este mundo y nos dice claramente, fíjese cómo en vez de ir para adelante, le damos para atrás. Empezamos en el espíritu y terminamos en la carne. Señor, reprenda al diablo. Yo no quiero llegar a esos términos, mis hermanos. Ya bastante tuve con estar de probar las cosas de afuera como para todavía enseñar las cosas de afuera. Nunca tal cosa acontece que yo tenga que enseñar las cosas como si fueran buenas. Entonces, es mejor enseñar la verdad, pero aún mejor es vivir la verdad. Amén. Gloria al Señor. Dios. Porque dijo el apóstol Pablo, no voy haciendo que yo no quiero ser heraldo para muchos, perdiéndome yo. O sea, no puedo estar pasando el puente a muchos y diciéndoles cómo lo hagan, pero yo me quedo afuera, siendo puente nomás para ellos. Entonces, es necesario hacerlo, pero procurar la salvación nuestra también. Amén. Todo, para que nos vayamos juntos, porque esa es lo que el Señor nos pide. Señor. Bendito Dios. Vamos a seguir leyendo. Entonces, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. O sea, ya tiene muchos siglos, inclusive nos dicen, pues es que tiene millones de años ya. Y dicen que va a venir el Señor. No, eso no es así. Para empezar, no son millones de años. Eso sería otro tema, pero no son millones de años. Lo que sí sé es que son más de 6,000. Bendito Dios. Desde la creación, amén. Amén. Entonces, todo eso que dicen que son millones, esos son inventos de la ciencia. Y nos damos cuenta claramente que dice Dios que Él aturde la sabiduría de los científicos. De la ciencia. De la ciencia, amén. Entonces, ellos pueden decir lo que quieran y piensan que es verdad. Pero Dios es el que realmente sabe y nosotros también, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el Señor en el libro de Corintios. Entonces, amén, nosotros somos privilegiados y entonces precisamente por eso es que se nos va a demandar más. Porque nosotros sabemos hacer las cosas. Y si nosotros no solo no nos guardamos para Dios, sino que enseñamos así para que otros también se pierdan, va a ser eso espantoso, eso no nos conviene. Bendito. Entonces, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. En pocas palabras, estos han caído en una ignorancia que sabiendo que Dios por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, o sea, han dejado de saber o de entender qué tan majestuoso y poderoso es nuestro Dios. Bendito Dios. Entonces, aleluya, tienen ese concepto de Dios como si no existiera, como si ellos tuvieran el poder de predicar lo que quisieran, tener el mundo a sus pies, porque tienen mucha congregación y tienen muchas entradas de dinero,
Entonces, por lo tanto, viven una vida muy acomodada y comen, y comen entre nosotros, dice su palabra, y se sacian de una forma increíble. Por lo cual el mundo de entonces, verso 6, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Santo Dios. Aquel mundo que fue anegado con agua, lo que quedó cuando se salvó Noé, ahora está reservado, porque Dios le hizo una promesa a Noé: no más vamos a terminar el mundo en agua. Me pongo un pacto contigo y vas a hacer el arcoíris. Cada que haga llover, me acordaré cuando vea el arcoíris y vas a hacer el agua. Bendito es el Señor. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está, porque está viendo que los hombres están actuando impíamente. Y entonces me imagino que cuando Él truena en los cielos, porque dice que la palabra del Señor que cuando truenan los cielos es porque Dios está hablando. Amén, sí. Bendito Dios. Entonces Él hace llover y viendo la maldad del hombre, me imagino que está indignado y Él quisiera dejar que siguiera lloviendo hasta que se taparan. Pero se acuerda del pacto que hizo. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él prometió, Él cumple. Si Él dice que Él va a venir, Él va a venir. Si Él dice que todas las cosas están guardadas para el fuego, es porque están guardadas para el fuego. Bendito Dios. Entonces tenemos que tener muy en claro y tener temor de Dios de esa manera, Poderoso sabiendo es el esas Señor. cosas. Bendito Dios. El 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, Sí, y amén. 1000 años como un día. Bendito O sea, es el Señor. en pocas palabras, dice el Señor: mi tiempo no es el tiempo de ustedes. Ustedes están pensando que estoy tardando mucho, pero en realidad llevo 2 días todavía que fui a la tierra. Bendito Tengo 2 Dios. días que fui a la tierra y el tercer día voy a ir, muy temprano. Gloria a Dios. Bendito Dios. Eso dice en su palabra también. 2 días nos tendrá tirados el Señor, pero el tercero nos levantará. Aleluya. Nos resucitará, dice su palabra. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Que el Señor está pronto a venir. Yes. Para aquellos que lo tienen por tardado, para aquellos pastores que se han dedicado que se han quitado el enfoque de realmente para qué han sido llamados, sin darse cuenta que el ser llamado en este ministerio es un gran privilegio y por supuesto es un gran compromiso con nuestro Dios. Bendito Dios. Pero hay recompensa. Hay recompensa, pero a veces los afanes de esta vida, los afanes de hacer cosas en esta tierra, nos apartan, nos quitan el enfoque verdadero al cual hemos sido llamados. Los problemas, una cosa nos lleva a otra cosa. Una vez el enemigo poniéndote un dardo y sacándote en un pecado, en una falta, te lleva a otra y te lleva a otra porque te dejas enredar. Y cuando menos sientes, ya no tienes fuerzas para levantarte. Inclusive ya no tienes ni cómo decir: Señor, no tengo cara delante de ti. Eso te pone el enemigo porque dice: no, pues tú ya no eres digno. Fíjate todo lo que has hecho y todo el tiempo que has estado así. Tú no eres digno de estar delante de Dios. Eso te pone a sentir el enemigo delante del Señor. Bendito Dios. Y eso debilita a los hermanos. Bendito el Señor. Pero Dios dice en su palabra claramente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, y el Señor se volverá a vosotros. Amén. Entonces hay perdón. Mientras haya vida, hay perdón. El Señor nos está llamando. Cada vez que escuchamos su palabra, el Señor nos está dando una oportunidad, diciendo: ahí, ¿por qué te pierdes si yo no te traje para eso? ¿Por qué te alejas de mí si yo estoy siempre queriendo estar contigo? Amén. Yo quiero tener siempre una comunión contigo, así como buscaba a Adán en el huerto cada día. Pero cuando Adán pecó, se me escondió. Me imagino que así dice el Señor. Porque sabe que ya no puede estar en la presencia del Señor, porque cayó de su gracia. Se le acabó la santidad, por lo tanto ya no podía tener esa comunión con el Señor. Así está el hombre que peca, pero sin embargo Dios le está buscando.
Todos los que nos hemos apartado en algún momento, Dios nos busca. Bendito el Señor por aquellos que han alcanzado misericordia y le pedimos que siga levantando a aquellos que aún siguen en el mundo. Bendito Dios. Entonces, este es de buscar siempre al Señor. No importa lo que hayamos hecho. Sí, No importa de dónde has caído. Dice claramente en su palabra a una de las iglesias: fíjate pues de dónde has caído y arrepiéntete. No dice, hey, ya te caíste, ya te vas a caer. No dice, mira, o sea, fíjate, observa dónde caíste, dónde está tu mano, pide misericordia. Amén. Eso es lo que dice la palabra. No te está condenando. Dice, fíjate dónde has caído y exactamente de ahí pide misericordia. De tu mera falla, fíjate dónde has caído. Y eso es para el mensaje para las iglesias, para los pastores, para las iglesias, congregaciones. Entonces, bendito Dios, sabemos, mis hermanos, que es importante que nosotros sepamos en dónde estamos parados y si realmente estamos haciendo las cosas como para decir, ojalá el Señor nos haya yendo así, nos haya haciendo así cuando Él venga. No es lo que estemos haciendo, el guateque que estamos haciendo ahí brincando. No. Eso no se trata de eso. Se trata de cómo estamos obedeciendo al Señor en su palabra. No se trata de otra cosa más de obediencia. Amén. Obediencia, haciendo su voluntad. Bendito Dios, aleluya. No, eso de alabar y danzar para el Señor está bien, pero si es en santificación. Amén. Sí, no se puede hacer así como uno quiera. No. Es como Dios quiere. Bendito el Señor. Vamos a seguir leyendo. Entonces, el Señor no retarda su promesa. El 9. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, Bendito es el Señor. sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Si fuera por Dios, mis hermanos, o sea, más bien si Dios pagara como nosotros, o sea, conforme a nuestras maldades del mundo, olvídense. Ya el Señor desde cuándo hubiera acabado este mundo. Amén. Sí. Ya desde cuándo Él hubiera venido. Pero no. Él no retarda su promesa. Lo que pasa es que es misericordioso y Amén. extiende sobre nosotros su misericordia. Extiende su misericordia para que nosotros nos arrepintamos, tengamos tiempo para arrepentirnos. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Entonces no es que Él falle, no es que Él sea injusto y no venga a poner justicia, toda la justicia que hay, sino que es misericordioso y es paciente. Muy paciente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir aquí esto? Cuando nos dice que va a venir como el ladrón en la noche, acuérdense que iniciamos leyendo, dice su palabra que bienaventurado el hombre, el siervo al cual haya dejado el Señor en su casa y mantenga dando el alimento a sus ovejas. ¿Ok? Bienaventurado dice, porque dice que el Señor vendrá como cuando menos lo espera. Y si ese siervo, bueno, eso no lo leímos, eso lo dice en Lucas, pero es algo parecido. Pero dice que si ese siervo dijera, no, mi Señor no, está tardando, ya no va a venir. Y se alejara de hacer lo bueno y se fuera a hacer lo malo y aún golpeara a sus ovejas, a sus consiervos. Y no solamente eso, sino que se fuere con los del mundo y se juntare a comer con los borrachos, el Señor vendrá y lo va a castigar duramente. Amén. Bendito Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que a todos los ministros o a todos los hermanos en general, que tenemos un compromiso con Dios, porque ser salvos es un compromiso. Sí. Tenemos el compromiso de mantenernos en santidad porque el Señor nos ha llamado a santificación, a ser un pueblo diferente para Dios. Amén. Entonces es un compromiso que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Amén. Mantenernos ahí porque la verdad el pecado está latente y está queriéndonos jalar. Sí. Amén. Y aparte de eso que el pecado muere en nuestra carne. Hasta que no seamos transformados,
se nos quitará ese pecado que tenemos en la carne. Y solamente manteniéndonos espirituales es que podemos dominar esos pecados para que no nos lleven a hacer el pecado. Bendito Dios, porque se imagina si pensando las cosas ya pecamos, mayormente es cuando vamos y actuamos con nuestros cuerpos, o en cualquier cosa, en general, que pequemos. Bendito el Señor. Vamos a continuar. Entonces, en el cual los cielos los pasarán, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todas las cosas van a ser deshechas. Dice que los elementos ardiendo caerán. Santo Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente cuando habla de elementos ardiendos, porque en el más atrasito dice que el cielo sería enrollado como un pergamino, en la primera carta. Pero aquí nos dice que también van a ser encendidos, los cielos van a ser quemados. Y así también todas las cosas, bendito Dios, los elementos podrían ser grandes estrellas, ¿verdad? Así es. Meteoritos que podían caer ardiendo, y eso es fatal para la tierra. Entonces va a ser una catástrofe y todo va a ser terminado. Pero estamos hablando ya del final, más aparte del sufrimiento que va a tener la gente antes todavía de eso. Todas van a ser quemadas. El 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y luego dice aquí, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, ¿a qué le tiras, hermano, si sabes que todo eso se va a cumplir? ¿A qué le tiramos si sabemos que nos estamos engañando nosotros mismos andando haciendo las cosas del mundo? Si sabemos qué es lo que le espera a la gente impía, ¿por qué no hemos de vivir en santa manera? Amén. Esperando al Señor. Porque vivir santificado es estar esperando al Señor. Si vivimos como el mundo anda, no estamos esperando al Señor. Así es. Ni tenemos por qué decir que el Señor ya viene y que lo esperamos. No. Si andamos mundanos, ni para qué decir que esperamos al Señor, porque no vamos. No vamos. Siento matar ilusiones, pero no vamos así. Necesitamos ponernos siempre en el camino del Señor correctamente, santificados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, oigan, los cielos encendiéndose en el 12, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Porque Dios todo lo hace perfecto, todo lo hace nuevo. Que quieran decir, no, pero es que aquí mismo vamos a vivir. Podría ser, pero va a ser todo nuevo. Amén. Va a ser tierra, pero va a ser nueva. Va a ser cielo arriba, pero nuevo. No va a ser lo mismo, porque Dios no deja las cosas a medias. No es así. Nosotros aquí en la tierra, cuando construimos una casa, a veces nomás la renovamos. No, el Señor la acaba, la tumba toda y la hace con todo nuevo, todo material nuevo. Amén. Porque Él lo hace todo perfecto. Bendito Dios. Pero nosotros, el 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Amén. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, tú no te preocupes si está tardando. Su paciencia es para que nosotros alcancemos la salvación. Él es paciente para con nosotros. Amén. Bendito Dios, como les decía, si fuera cuestión de que viniera el Señor nomás por poner justicia, y si no fuera por su misericordia, ya fuéramos nosotros consumidos. ¿Desde cuándo? Amén. Sí. Bendito Dios.
Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Dios es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas en las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, Bendito. como también las otras escrituras para su propia perdición. Oiga, si tuercen las cosas que dice Pablo, pero no solamente esas, sino también las otras de Pablo, pueden decir, no, pues es que es difícil de entender, porque eso es, pues Pablo estaba espiritual. Él no andaba carnalito como muchas personas ahorita que andan enseñando el evangelio, que andan enseñando tonterías de este mundo. No, Pablo tuvo una visión. Inclusive él podía decirse que en el espíritu, dice, si fue en la carne, si fue en el espíritu, no lo sé, pero cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene reservadas para nosotros. Amén. Él tuvo esa visión de parte de Dios. Él tuvo el privilegio de tener la visión de nuestro Señor Jesucristo, de escuchar su voz y de ser enviado, privilegiado exclusivamente a los gentiles. Bendito. Aunque sea el también Señor. les predicó allá a los judíos, pero él venía exclusivamente para los gentiles. Aleluya. Ese cargo tenía Gloria a él. Dios. Bendito el Señor por ello. Y entonces, estos inconstantes, dice indoctos, o sea, en pocas palabras, son un poco ignorantes. Dice, como las otras cosas, como las otras escrituras, para su propia perdición. Ahí entra la palabra, es el versículo ese de 2:3 de Habacuc, que meten una cosa donde no va. O sea, la están torciendo, la están haciendo, acomodando a su propia conveniencia para su propia perdición. Porque de todo vamos a dar cuenta. Eso no se le pasa al Señor, eso todo lo está viendo Él. Bendito el Señor. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. O sea, si tú sabes que estás firme, guárdate de no ser arrastrados por el error de estos inicuos, de estos engañadores, de estos perversos. Tú guárdate, mantén lo que tienes, retén lo que tienes, dice el Señor, para que nadie robe tu corona. O sea, Bendito Dios. ¿por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo ahí en el capítulo 24 de Mateo nos dice claramente, y vendrán muchos engañadores, muchos falsos profetas, muchos falsos cristos, y a muchos se engañarán, dice, si fuese posible aún a los escogidos. O sea, posiblemente van a poder engañar aún a aquellos que están bien en la doctrina. Por no pararse bien, pueden meterle la duda y lo sacan de la verdad hacia el error. Entonces por eso nos dice, guardaos de todo eso y mantenernos firmes. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria Amén. a Dios. Aleluya. Entonces, ¿a quién son los que engañan a estos indoctos? O sea, ¿quiénes son los que tuercen estas palabras difíciles de entender? Dice, los indoctos e inconstantes. O sea, ni siquiera sin la voluntad de Dios no están continuamente leyéndose, empapándose a la palabra, pero sí quieren enseñar torciendo la palabra. Bendito el Señor. Pero es para su propia perdición, posiblemente ya para eso hayan sido destinados. Bendito Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos dejarnos desviar por esas cosas. Cuando ya sabemos las Escrituras, podemos, por gracia de Dios, entenderle cuando una persona está torciendo la Escritura a su favor. Lo podemos notar nosotros. Amén. Todo cristiano que está lleno de Dios lo puede reconocer. Bendito el Señor. Podemos reconocer los falsos profetas. Yes, amén. Bendito Dios. Porque profecía hay, pero es en la iglesia. Los profetas de Dios eran en el Antiguo Testamento, porque eran exclusivamente enviados para anunciar el pecado. Los profetas mentirosos de ahora te vienen a predicar solamente bendiciones, solamente prosperidad. Solamente, esta pared va a ser derrumbada porque yo veo una iglesia grande aquí. Entonces, mis hermanos, puras falsedades.
En vez de que le digan al pueblo, hey, juicio viene sobre las naciones, arrepiéntanse. Aleluya. Es tiempo de Gloria a Dios. arrepentirnos y de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Esos son los profetas de Dios. Hey, ustedes van a ser destruidos si no se comportan bien. Amén. Esos son los profetas de Dios. Hoy no hay un profeta que te venga predicando eso, que te venga diciendo las cosas así, porque no son profetas, son falsos. Un profeta se le nombra profeta porque es mensajero de Dios, tiene una comunión con Dios directa. ¿Qué van a tener comunión con estos con el Señor? Dios no les va a mandar a hacer eso. Dios no va a mandar a engañar a la gente. Bendito Dios, Dios envía, por eso dejó el Evangelio y dice a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y podemos decir también ahora, tenemos a todas las cartas, a todas las epístolas de los grandes hombres de Dios, de los apóstoles. Bendito sea Tenemos la Jesús. revelación de Juan de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿de qué manera podemos ser engañados? Mantengámonos en las cosas de Dios. Mis hermanos, les decía yo que teniendo tantas promesas, ¿por qué nos dejamos engañar por tantas palabrerías? Y aparte de eso, no solamente por las palabras, sino que también nos dejamos engañar por las cosas de este mundo. Y volvemos ahí a la parábola del sembrador, como si nosotros fuéramos niños recibiendo la palabra y somos engañados porque ahí hay un grupito o hay una persona que dice claramente que los que caen en tierra fértil, esos dan buenos frutos. Los que caen en pedregales, vienen los afanes de la vida, los deleites de esta vida y los apartan. O sea, vuelven a ser como si no hubieran tenido cuando ya fueron ministros de Dios. Y están afanados en las cosas de este mundo, de antemano sabiendo que lo más importante es Dios. Primero es Dios, primero es Dios, primero es Dios. Yo no puedo poner por más importante mi propia familia. Por ahí escuché una iglesia media mundana que dice, no, aquí le damos prioridad a la familia, lo más importante es la familia. Está bien, pero después de Cristo. Aleluya. Sí. Yo no puedo dejar de tener un compromiso con el Señor simplemente porque me viene un familiar a visitarme. Él me puede Amén. esperar ahí en la casita, está bien, no le va a pasar nada. Yo voy, cumplo mi compromiso con el Señor. Ahora sí, aquí estoy, mi hermano, aquí estoy, papá, lo que tú seas, la familia que sea. Así sean vuestros padres, pero si nosotros dejamos de cumplir un compromiso que tenemos con Dios, nos dejamos de congregar por atender una visita, estamos mal. Amén. Estamos mal. Entonces tenemos que ser, ¿qué dice? Prudentes y fieles. Amén. Si yo dejo de ir, soy imprudente y me hago fiel. Porque le fui fiel a la visita, pero a mi Dios le fallé. Entonces hay que ser prudentes y ser fieles. Jeremías 51, 58 nos dice claramente que todas las cosas son preparadas para el fuego. O sea, lo que les quiero decir, ¿de qué le sirve al hombre, a la mujer afanarse, preocuparse por las cosas de este mundo, por querer obtener ganancias, olvidándose del ministerio o del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dejándose de congregar, alejándose de las cosas de Dios, poniéndole prioridad a las cosas de este mundo, a las cosas que van a perecer? Si ya vimos que todas las cosas van a ser quemadas, y aquí nos los vuelve a repetir el libro de Jeremías 51, 58, y ahí también nos manda a Habacuc 2:13, que de qué le sirve al hombre preocuparse por estar construyendo y construyendo, por ejemplo, afanándose en cosas de este mundo. Y ahí nos ponen unas cosas porque mayormente eso es lo que nos llama la atención, los afanes. Yo quiero, yo trabajo, yo hago esto, y me quita realmente el enfoque, porque estamos hablando del enfoque que es la verdad del evangelio. Que hay necesidad de trabajar, sí la hay, pero una cosa es que haya que buscar la provisión, y otra cosa es realmente enajenarse de la verdad para dedicarte solamente a las cosas que son pasajeras. Cuando sabes que por más que te afanes puedes trabajar día y noche, pero todo se va a quemar.
Al ratito viene el Señor, manda el juicio y todo se queda. Y te puedes quedar tú también por desobediente. Te vas a quedar a quemarte con las obras de tus manos que hiciste. Santo Dios. Bendito Dios, entonces no hay que afanarse por esas cosas. No estoy diciendo que no se preocupa uno por los bienes materiales cuando hay necesidad. Pero de eso, a ser afanoso, afanado, tan afanado que te olvides y dejes para último las cosas de Dios, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema grave. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que nadie que poniendo la mano sobre el arado voltea hacia atrás, hacia el mundo, es digno de Dios. O sea, si tú dijiste, Señor, yo voy con todo, yo agarro el arado, yo voy a sembrar el Evangelio y lo dejo porque ya me ganaron los afanes de esta vida, porque ya me resultó un problema, luego me afané y me parté y digo, no, pues más adelantito a ver qué Dios dice, o salgo de este problema y luego lo hago. Es igual, estoy pensando por mí mismo, no estoy preocupado por lo que dice el Señor en su palabra. Y Él dice claramente, buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y todas las demás cosas yo me haré cargo, serán añadidas. Amén. Pero nosotros nos vamos primero buscando las añadiduras y más, y después digo, después voy, Señor, voy a lo que tú me diste, voy a cumplir lo que tú me pusiste, pero pues ya sabes que me tomé un break nomás. No, en las cosas de Dios no hay break, en las cosas de Dios no hay ¿cómo se dice? Cuando uno trabaja en el mundo y te pensionas, te jubilas, te retiras. No, aquí es hasta la muerte. Aquí no hay jubilaciones. Aquí esos pastores que me dicen que hay jubilaciones están mal. Para empezar, aquí es para siempre. Les voy a decir por qué. Porque Eliseo, estando ya grande de días y aún estando enfermo, él todavía hizo una profecía a un rey. ¿Se acuerdan de eso? En su última profecía llegó un rey y a solicitarle pues el mensaje de Dios y que si Dios le iba a dar la victoria, y él dijo, sí, lanza esta flecha y golpea las veces que quieras, algo así le dijo. Y el rey lanzó y golpeó, pero golpeó 3 veces. Y volvió a lanzar y volvió a golpear pocas veces también, y le dijo él, no, si hubieras golpeado al menos 6 veces, la victoria fuera total tuya. Amén. Pero solamente 3 victorias vas a tener. No vas a alcanzar a exterminar a ese ejército que tú vas a tener. Entonces, el hombre estaba enfermo. Y déjenme decirle una cosa, cuando uno está enfermo no tienes alientos ni siquiera de orar. Porque tienes dolor tremendo, porque tienes malestar tremendo y no tienes ni alientos de orar, ni mucho menos estar leyendo las escrituras. Mayormente cuando ya la vista te está molestando por una gripa tremenda, que te duelen los sentidos y te duelen los ojos, no tienes humor. Mas sin embargo, ese hombre enfermo, yo no sé de qué estaba enfermo, la escritura no lo dice, se mantuvo hasta el final. Eso nos enseña que aún ya viejo, él estaba puesto en la obra. Amén. Y no se quejó, no hubo queja de Eliseo. Bendito Dios. Y entonces por eso les decía que esas cosas que predican ahora en día, que ya hay este retiro también para los pastores. Dije, no, esto está mal. Desde ahí estamos mal ya. Porque esto no es un negocio terrenal. Esto es el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. A menos que sepa el negocio de ellos nada más, terrenal. De la gente que se dedica a eso, ¿verdad? Porque pues obviamente aquellos que hacen grandes dinero, inclusive y grandes, ¿cómo se dice? Congregaciones que tienen mucha entrada de dinero, por cierto, pero esa es la parte que van a obtener. Porque como han torcido la verdad del Evangelio, es su parte aquí en la tierra. Así lo dice el Señor, es su parte. No van a tener otra parte en el cielo. Para allá no tienen parte. Así que disfruten eso, porque el tormento que viene va a ser por la eternidad. Disfruten eso que tienen ahorita, porque después va a ser el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. Y la visión es para aquí a pocos días, porque dice, a la verdad vendrá y no tardará. Y aunque tardare un poquito, espérala, de cierto vendrá. Amén. Y no tardará. Gloria a Dios. Entonces,
mis hermanos, dice, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Al que mucho, eso está en Lucas 12:48. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, si el Señor te puso una congregación, tienes un ministerio, pero dices, bueno, pero no tengo casi ovejas, así es que a lo mejor ni es puro cuento. No. Aquí se trata de lo que Dios te dio, del conocimiento que dio, de la palabra que el Señor te dio, de la facilidad de palabra, de la facilidad con la que tú puedes discernir las Escrituras. Amén. Y puedes enseñar. Ese es un ministerio. Gloria a Dios. Entonces tú no puedes decir, pues mejor cuando alguien me ponga. No. Tú vas a ser puesto por Dios, no por el hombre. Amén. Entonces, si tú te dejas llevar por eso, es porque tú quieres andar en los afanes de este mundo. Y quieres otro chancecito y esperas hasta que alguien te ponga esperando que pase buen tiempo. Porque tú mientras quieres aprovechar para hacer quizás alguna casa o algo, alguna cosa, algún carro nuevo te quieres comprar. Entonces, ¿de qué sirve que compremos tantas cosas si esa va a ser nuestra parte aquí en la tierra? De nada sirve. Mejor, Señor, voy a servirte, y si te place darme por ahí un carrito viejito, aunque sea, bendito Dios, pero que jale, que trabaje. Pero sabiendo que estamos en la promesa. Pero hay que preocuparnos, ser prudentes de no salirnos de la promesa, sino estar firmes en lo que Dios nos ha enseñado, como dice su palabra, en lo que hemos oído y recibido de parte de Dios. Entonces, teniendo tan grande promesa, mis hermanos, y tan gran conocimiento en lo que le espera al mundo, ¿por qué no andar en buenas cosas, en buenas maneras de vivir de su palabra y en paz, irreprensibles delante de Dios? Es mejor así, ¿verdad? Entonces, demos gracias al Señor por esta palabra. Amén. Sí, gloria al Señor. Pongámonos de pie, vamos a hacer una pequeña oración y ahorita entonamos unos coros y ya nos despedimos. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, bendícela, Padre Santo. Te rogamos que sea de gran bendición a cada uno de nuestras vidas, Señor, y aquellas personas, aquellas almas que las van a ver a través de los videos, de esos audios, Padre mío. Oh, bendito Dios, toca sus corazones, Señor. Obra milagros en medio de ellos, Padre Santo, conforme a cada necesidad, Padre Santo, para que sean rescatadas aquellas almas, Dios mío. Aquellos también que no te conocen, Padre mío, puedan reconocerte, Señor, por medio de tu palabra, Dios mío, y que sepan, Padre Santo, que vivir en ti, Señor amado, hay esperanza, si hay vida eterna, Padre mío, vivir para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, Señor. Bendice esta palabra, Señor, y que obre, Señor, a través de esas, oh Padre Santo, de esos canales, Padre Santo, de esos videos, Señor, que van a ser enviados, Padre Santo. Bendícelos en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén.